Estimados estudiantes, hoy realizaremos una clase de endocrinología general para comprender de mejor manera el rol del sistema endocrino en el control del medio interno. Bueno, cuando terminemos de ver y obviamente estudiar los contenidos de esta unidad, ustedes deberían ser capaces de contestar las siguientes preguntas, como cuál es la función general del sistema endocrino, cómo está compuesto nuestro sistema endocrino, entender el concepto de glándula endocrina, entender el concepto de hormona, cómo se clasifican dichas hormonas, cuáles son los mecanismos de acción a nivel celular de estas hormonas, qué es un órgano blanco o tejido diana, qué es y cómo está constituido un eje hormonal, y qué es un feedback de retroalimentación hormonal. Bueno, a modo de introducción, una de las características de los organismos pluricelulares es la capacidad de adaptarse al medio en que se encuentran. Esta capacidad de adaptarse se denomina plasticidad. Para generar dicha adaptación, ¿cierto?, al medio ambiente, el cual puede variar, los organismos pluricelulares cuentan con una serie, ¿cierto?, de estructuras o mecanismos que están intercomunicados, los cuales permiten una respuesta al medio en que se encuentran. Estos mecanismos o sistemas son el sistema inmunológico, el sistema nervioso y endocrino, los cuales en conjunto conforman el sistema neuroinmunoendocrino, el cual sería el gran director de orquesta para concertar dichas respuestas frente al ambiente. Bueno, como podemos observar en este esquema, vemos las diferentes interacciones del sistema neuroinmunoendocrino, que como dijimos ya, permiten, ¿cierto?, a un individuo mantener el medio interno, mantener la homeostasis, o sea, mantenerse en un estado de salud. Recuerden que si un individuo pierde la homeostasis, ¿cierto?, se descompensa y finalmente puede pasar primero en un estado de enfermedad hasta, ¿cierto?, si no logra compensarse, llegar hasta la muerte. Bueno, obsérvese en este esquema, en el lado derecho se observa el sistema nervioso, en el lado izquierdo, interactuando con este sistema nervioso a nuestro sistema de defensa, al sistema inmunológico, y en el centro abajo al sistema, ¿cierto?, endocrino. Obsérvese que ambos tres sistemas están intercomunicándose en diferentes lenguajes. En el caso del sistema nervioso se comunica a través, ¿cierto?, de neurotransmisores. En el caso del sistema inmunológico lo hace a través de citoquinas, sintetiza citoquinas al medio, o interleuquinas, también denominadas interleuquinas. Y finalmente el sistema endocrino genera, ¿cierto?, estas sustancias químicas denominadas hormonas. Entre esta comunicación, ¿cierto?, permiten estos tres sistemas mantener el equilibrio frente a cambios del medio ambiente. Por ejemplo, en este esquema se observa que el sistema nervioso, en este caso, está testeando, ¿cierto?, el ambiente externo, en este caso el estrés psicosocial, podría ser también el cambio de temperatura externa, como también podría estar testeando, ¿cierto?, cambios en el medio interno, como la presión sanguínea a través de los vasoreceptores, o, ¿cierto?, la volemia a través de los vasoreceptores, o pH sanguíneo a través de los quimioreceptores. Por otra parte, ¿cierto?, el sistema inmunológico en este caso está testeando, ¿cierto?, el ingreso de agentes exógenos, como en este caso patógenos, que pueden ser tanto virus, ¿cierto?, bacterias, hongos, etc., para estar alerta, ¿cierto?, y generar una respuesta lo más adecuada posible de este individuo. Por ejemplo, hoy día, que estamos frente a una pandemia, ¿cierto?, un agente patógeno que ingresa, inmediatamente el sistema inmunológico tiene que tomar contacto con ese patógeno y en este caso, ¿cierto?, vamos a ver que ese patógeno va a generar, por ejemplo, interleuquina, la interleuquina 1, que es conocida, ¿cierto?, como un pirógeno endógeno, que va, ¿cierto?, viajar por la sangre, va a llegar, ¿cierto?, a centros nerviosos como el centro termorregulador hipotalámico y va a generar un estatus, ¿cierto?, va a decirle a ese centro que aumente la temperatura corporal, va a activar los mecanismos termogénicos, va a aumentar la temperatura de ese individuo por un periodo de tiempo y, como todos sabemos, la curva, ¿cierto?, febril en un momento decae y va a desencadenar sudoración, por ejemplo, excesiva,
lo cual va a acarrear una pérdida de líquido y eso va a activar una serie de mecanismos endocrinos que le va a decir, por ejemplo, la hormona antidiurética al riñón, ¿cierto?, a las estructuras tubulares, que no permitan que el individuo siga perdiendo agua, lo que en última instancia, entre esos tres mecanismos, el sistema inmune tratando de eliminar al patógeno, el sistema nervioso interactuando con el sistema endocrino para generar un nuevo balance del medio interno, permitir que ese individuo no, ¿cierto?, está en un estado de enfermedad, pero que no siga descompensando sus parámetros funcionales y permita, ¿cierto?, seguir con vida. Bueno, ahora vamos a ir a lo que nos convoca, que es el sistema endocrino, y vamos a empezar a hablar de las características generales de este sistema endocrino. En primera instancia, hay que entender que el sistema endocrino es una red de múltiples órganos, que nosotros los vamos a denominar como glándulas, vamos a hablar de las características de ellas, que están interpuestos en la circulación en diferentes niveles orgánicos y que van a sintetizar, ¿cierto?, unas sustancias químicas que nosotros las vamos a denominar hormonas. Es importante recalcar que estas hormonas son sintetizadas y vertidas al plasma sanguíneo en muy pequeñas concentraciones. Vamos a hablar siempre de concentraciones en nanogramos, picogramos hormonales en plasma sanguíneo. Y van a ir a ejercer estas hormonas, ¿cierto? Van a salir por el torrente sanguíneo, van a utilizar estas autopistas, ¿cierto?, de plasma y van a viajar, ¿cierto?, a distancias que pueden ser muy cercanas, ahí vamos a hablar de un efecto paracrino, o a distancias bastante grandes, donde vamos a hablar de un efecto endocrino y es donde nos vamos a centrar principalmente en esta clase. Bueno, ¿qué funciones va a tener este sistema endocrino en forma general? Como ya hemos dicho, en conjunto con el sistema inmunológico, va a ser un gran coordinador de la actividad celular, lo que va a permitir, ¿cierto?, en conjunto con estos otros dos sistemas, la regulación, finalmente, de esta función orgánica, que el organismo funcione de forma adecuada. También va a mantener algunos parámetros, principalmente homeostáticos, ¿ya? Como todos sabemos, el medio interno del organismo tiene que estar en un equilibrio bastante estricto de pH, de presión sanguínea, de volemia, de temperatura, etcétera, etcétera. Y aquí el sistema endocrino, en conjunto, ¿cierto?, con el sistema inmunológico y nervioso, van a permitir, ¿cierto?, este control, ¿ya? Y como ya vimos, de lo contrario, si se pierde este equilibrio, el individuo ingresa en un estado de enfermedad y si no puede compensarlo a largo plazo, puede inclusive llevar hasta la muerte. Bueno, ¿en qué funciones específicas del sistema endocrino nos centraremos? Nos vamos a centrar en los mecanismos de regulación endocrina del crecimiento y desarrollo, en los mecanismos de regulación del metabolismo celular, en los mecanismos de regulación del proceso de lactancia, en los mecanismos de regulación al estrés por el sistema endocrino y finalmente a la regulación endocrina de la función reproductiva. Bueno, para entender el sistema endocrino hay que partir definiendo, ¿cierto?, qué es una glándula. Una glándula es un conjunto de células altamente especializadas que secretan sustancias químicas que nosotros las vamos a denominar hormonas a la sangre, y estas hormonas van a viajar, ¿cierto?, por el plasma sanguíneo y van a estimular tejidos a distancia. Las glándulas se clasifican según cómo secretan estas hormonas en glándulas exocrinas, cuando vierten su contenido a través de conductos, o glándulas endocrinas, cuando la síntesis de esta hormona la vierten directamente al líquido intersticial. Nosotros nos vamos a centrar en este segundo tipo de glándulas, que son las glándulas endocrinas, donde vamos a ver glándulas tan importantes y relevantes como el hipotálamo, que está ubicado a nivel cefálico en el piso del tercer ventrículo, en la hipófisis, que se divide en adeno y neurohipófisis, que está ubicada en la silla turca del hueso efenoide, en la tiroide, que está ubicada en la región del cuello, en las glándulas suprarrenales muy cercanas, ¿cierto?, al riñón, en la glándula pineal y finalmente en las glándulas gonadales tanto masculinas como femeninas. Antes de que pasemos a la clasificación química de las hormonas,
es importante describir cómo se secretan las hormonas. Las hormonas se secretan en ritmos y pulsos de secreción. Los ritmos de secreción nos indican que las hormonas no se secretan de forma uniforme en el plasma sanguíneo, sino más bien que se secretan en pulsos de secreción donde se alternan, ¿cierto?, pic de secreción y valles de secreción. Cuando los pics de secreción se acercan o están más continuos, hablamos que la frecuencia de secreción de dicha hormona está aumentada. Por otra parte, también tenemos los pulsos de secreción, que se pueden agrupar en ciclos de secreción circadiana, que significa cercanos a un día, donde pueden haber pulsos de secreción circadianos nocturnos, donde la concentración de esa hormona principalmente aumenta durante la noche, o pulsos de secreción de tipo circadiano diurno, donde el aumento de la secreción de esa hormona se ve principalmente durante el día. También tenemos ciclos de secreción ultradianos, que son mayores a un día, por ejemplo el ciclo menstrual, que es un ciclo que se denomina circa triginta, o sea, cercano a 30 días, donde vamos a tener un ciclo donde van a aumentar más o menos el día 14 algunas hormonas en el caso de la mujer y después van a ir decayendo levemente. También tenemos hormonas que tienen ciclos, ¿cierto?, de secreción con pulsos infradianos. ¿Qué quiere decir esto? Que son pulsos que son menores a un día. Por ejemplo, ciclos de secreción de la GnRH, donde ellos tienen ciclos de secreción cada 80 u 90 minutos. ¿Cómo se clasifican las hormonas desde el punto de vista químico? Desde el punto de vista químico, las hormonas se clasifican en dos grandes grupos: las hormonas esteroides o esteroideas y las hormonas no esteroideas. Las hormonas esteroideas significa que su biosíntesis o se producen a partir del colesterol. El colesterol en diferentes glándulas es endocitado por las células y biotransformado enzimáticamente hasta convertirlo en la hormona final. Por ejemplo, en el caso de la glándula suprarrenal, endocitan, ¿cierto?, este colesterol y lo van biotransformando paso a paso hasta que generan, ¿cierto?, una de las hormonas del estrés, como es el caso del cortisol. En el caso de las gónadas también van a endocitar el colesterol y lo van a biotransformar, dependiendo, ¿cierto?, del sexo de esa persona, en progesterona y estrógeno en el caso de la mujer y en el caso del hombre en testosterona. El otro grupo de hormonas, que son las no esteroideas, se dividen en hormonas amínicas, que tienen un pequeño peso molecular, son bastante pequeñitas, y un ejemplo claro de ellas son las hormonas tiroideas, como la T3 y la T4. También tenemos las hormonas polipeptídicas o proteínicas, ¿ya?, que dependiendo de la cantidad de aminoácidos van a ser polipeptídicas o van a ser de tipo proteica si es que tienen más de 100 aminoácidos. Ejemplos de estas hormonas que vamos a ver nosotros son la oxitocina, la hormona ACTH, la hormona del crecimiento. Un tercer grupo de hormonas no esteroides son las glucoproteínas, ¿ya?, o glucoproteicas, donde encontramos principalmente aquí la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Un punto importante es que, dependiendo de la naturaleza química de las hormonas, va a ser su liposolubilidad, ¿cierto?, que pueden atravesar fácilmente las membranas plasmáticas o van a ser hidrosolubles. En el caso de las hormonas esteroideas y amínicas, son liposolubles, por lo cual van a atravesar muy fácilmente las membranas y van a actuar, como vamos a ver más adelante, a nivel nuclear. En cambio, las hormonas que son hidrosolubles de mayor peso molecular no van a atravesar la membrana y obviamente van a actuar a través de segundos mensajeros, como lo vamos a explicar más adelante. A modo de resumen, podemos decir que las hormonas esteroideas, ¿cierto?, se sintetizan a partir del colesterol, que tiene que ser endocitado desde el intersticio. Por esta razón, ¿cierto?, tienen generalmente el retículo endoplasmático liso muy desarrollado, producto de la síntesis y biotransformación del colesterol. Y algunos ejemplos de las hormonas esteroideas que nos vamos a encontrar durante estos capítulos son principalmente las hormonas sintetizadas a nivel de la glándula suprarrenal, principalmente la aldosterona y el cortisol, las hormonas de las gónadas, tanto femeninas como masculinas, como el estrógeno, progesterona y testosterona.
El segundo grupo de hormonas las componían las hormonas no esteroideas, donde encontrábamos las hormonas amínicas y las proteicas. Bueno, las hormonas amínicas provienen principalmente del aminoácido tirosina y nosotros dentro de los ejes hormonales vamos a encontrar en el eje tirotropo la hormona tiroxina, que nosotros la vamos a denominar T4, y la triiodotironina, que la vamos a denominar T3. También nos vamos a encontrar con algunas hormonas de la médula suprarrenal que se ven en el sistema nervioso autónomo, principalmente simpático, que son la adrenalina y la noradrenalina. Y finalmente las hormonas de la glándula pineal, principalmente nosotros nos vamos a centrar y vamos a hablar de la melatonina. Bueno, el último grupo de hormonas de la clasificación química son las hormonas proteicas y glicoproteicas. Es importante destacar que las glándulas que sintetizan estas hormonas tienden a tener un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado, es una de sus características. Si las hormonas proteicas tienen un grupo, ¿cierto? Un carbohidrato añadido a su estructura en la parte terminal, van a denominarse glicoproteínas. Algunas de estas hormonas glicoproteicas que nos vamos a encontrar en los diferentes ejes son, por ejemplo, la hormona estimulante de la tiroides, liberada en la adenipófisis, la gonadotrofina coriónica humana, hormona utilizada para el diagnóstico precoz de gestación en la mujer, sintetizada por el corión, y las dos gonadotropinas más importantes en el hombre y la mujer, que son la hormona luteinizante y la folículo estimulante, sintetizadas también a nivel adenohipoficiario. Hormonas de carácter proteico, ¿cierto? Nos vamos a encontrar tanto inhibidoras como liberadoras, sintetizadas a nivel hipotalámico. Tenemos la hormona estimulante del corticotropo, la hormona estimulante del tirotropo, la hormona liberadora de gonadotropinas y la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, y su antagonista, que es la hormona inhibidora de la liberación, ¿cierto?, de GH, que es la somatostatina. Otras hormonas sintetizadas a nivel adenohipoficiario que son de carácter proteico son la hormona adrenocorticotrófica, la hormona del crecimiento y la prolactina. Para finalizar, otras dos hormonas que son de carácter proteico, amínica, son la hormona antidiurética o vasopresina y finalmente la oxitocina. Un hecho importante de aclarar es que las hormonas, una vez liberadas en el plasma sanguíneo, pueden interactuar entre ellas. Los tipos de interacciones pueden ser de tipo permisivo, pueden ser de tipo antagonista o pueden ser de tipo sinérgico. ¿Qué significa el efecto permisivo? Es que cuando hay una hormona primero, ¿cierto? Se podría decir pavimenta el camino para que después una segunda hormona actúe de buena forma o de mejor forma. Un ejemplo clásico de permisivismo es el de los estrógenos con la progesterona a nivel endometrial. En la primera fase del ciclo menstrual, los estrógenos interactúan con el endometrio en fase proliferativa para que posteriormente, cuando se forma el cuerpo lúteo, que sintetiza progesterona, esta progesterona siga desarrollando el endometrio, ya que los estrógenos aumentaron los receptores de progesterona a nivel endometrial. Otro efecto que podemos encontrar entre las hormonas es un efecto sinérgico. ¿Qué quiere decir esto? Que la interacción entre ambas hormonas, una hormona A más una hormona B, es mayor a la suma de ambas, ¿ya? O sea, se potencian en su efecto endocrino. Por ejemplo, en el caso de los estrógenos, la progesterona, la prolactina y la oxitocina, para la función mamótropa de la glándula mamaria, ellas cuatro potencian entre sí la funcionalidad para que finalmente se produzca la producción láctea. Otro efecto es el efecto antagonista, donde, por ejemplo, insulina y glucagón en los diferentes tejidos, en el caso de la insulina, promueven la captación de glucosa en el tejido muscular y en el tejido adiposo. En cambio, el glucagón es un antagonista e inhibe la captación de glucosa.